Gracias por la simpatía de que a esta hora nos permitan llegar a sus televisores y con eso a su casa, porque prácticamente a esta hora todo el mundo o mayoría está en casa. Si está en otro lugar, también bienvenido sea el equipo de los que mañana tempranito ya están haciendo patria. Así que aquí están los caballeros y de hecho saludar que hoy el país se despierta con una luctuosa por la muerte del bachatero Oscar Sarante, que falleció en un hospital de Estados Unidos, de Florida. Sí, en Orlando, Florida. Una fibrosis pulmonar. Sí. Sí, parece que tenía varios días recluido. Wow. Bueno, ahí perdió la música, la bachata, uno de sus máximos exponentes, Oscar Sarante. Cosas que marcaron una generación, pero gracias, no voy a decir por la oportunidad, hablemos en dominicano, gracias por el chance de recibirnos en sus hogares, donde quiera que estén, en Dominicana o en la segunda o tercera ciudad del país, que es New York y es Boston, y también en el resto del mundo, porque ya esto ya es un pañuelo, ya el mundo, ya lo de McLuhan ya sí es verdad que esto es un pañuelo, así que nosotros agradecemos mucho el que nos acepten en sus hogares y a trabajar se ha dicho, señor Rodríguez, arranque. Sí, no, a propósito de Oscar, la mañana amaneció nostálgica. Las letras, los renglones, como dicen los bachateros de Oscar, son de mucha altura y decencia. Ese no es de los malapalabrosos. Bueno, paz a su resto, la mañana amaneció húmeda. Se ha despertado mojada la capital del país. Meteorología dice que hoy seguirá el cielo nublado, encapotado, pero solo se esperan aguaceros, llovizna. Si usted no corre en agua, recójase, que seguirá un poco mojado el ambiente. Yo quisiera, señores, que me den un segundo nada más. No, es muy poco tiempo el segundo. Sí, exageré la nota. Sí. Exageré la nota. No, el asunto es que hoy es el día de los panfleteros de Santiago. Para mucha gente, jóvenes y algunos viejos, no le dice nada. Los panfleteros de Santiago fue un grupo de jóvenes, ellos tiraban un panfleto, una cuartilla. Entonces, Trujillo visitando el 16 de mayo del 60 a Santiago, ellos produjeron una, la atribuyeron profusamente en Santiago, que le costó la vida a más de 30 de esos arrojados y heroicos jóvenes. Fueron asesinados en la 40. ¿Qué decía esa cartilla, ese panfleto? Nos visita Trujillo, un ladrón a quien no queremos ni como sereno. Viva los panfleteros de Santiago. Hoy el Cabildo lo declaró en el 2007, más o menos, Día de los Panfleteros. Yo deploro mucho que no hay ninguna actividad en Santiago. Ellos tienen una tarja, un monumento en la avenida Hermanas Mirabal. Estuve hablando con el compadre Negro Vera, que es de los sobrevivientes de Santiago. Bueno, creo que ese libro de negro que está ahí, los panfleteros de Santiago, y yo deploro que no haya ninguna actividad hoy, o sea, no se rescata la memoria histórica de este pueblo. La Comisión de Efemérides Patrias no... Parece que se le pasó, porque yo recuerdo que... ¿Cómo que se le pasó? La efeméride patria hacía antiactividad y se le pasó a todo el mundo. No, pero vamos a averiguar. Bueno, yo espero que por lo menos una ofrenda floral se lleve allá a la hermana Mirabal, abajo donde está esa tarja de los panfleteros, pero los recuerdo hoy a los panfleteros de Santiago. Parte de la mejor juventud de Santiago se fue ahí, vilmente, en la cárcel de los 40. Entonces, eso hay que recordarlo, eso se llama la memoria histórica, que no se olvida de este pueblo. Entonces, no podía comenzar sin recordar a los panfleteros de Santiago en su día. Sobre todo, Nelson, no dejes la parte didáctica que tiene ese acto de heroísmo para que los más jóvenes entiendan, tengan una pequeña idea. Por eso lamento tanto que esto no se divulgue, que debieron llamarlo de Efemérides Patria y pedirnos un espacio para venir, qué sé yo, porque los jóvenes tienen que saber qué era eso de la dictadura. ¿Qué fue lo que ellos le dijeron al dictador? Le dijeron ladrón. Le decía que era ladrón, 30 muertos. Entonces ustedes... Imagínense cómo era aquello, que decirle ladrón a un presidente dictador podía costar 30 vidas. Eso es la parte didáctica terrible de este acto tan heroico. Por ahí me iba, porque no solo está ocurriendo eso con el tema de los panfleteros, que por ser un hecho que tuvo un liderazgo en Santiago, en más del contexto, ha sido también
un recordatorio de la ciudad y no se ha hecho trascender. Pero si nosotros nos vamos a toda la historia, a los hechos trascendentales, hay como una especie de muerte lenta y eso no hace trascender a las generaciones más jóvenes esos valores, esa identidad que tiene para cualquier país muchísimo que ver con mantener vivo el enfoque de la democracia. Porque ahorita justamente antes de nosotros venir al aire, decía Pablo, es que si tú escuchabas cómo mujeres de Baní o mujeres de algún punto del sur hacían una conmemoración o celebraban oportunamente algo y no recibían un apoyo porque parecían invisibilizadas, de ahí entender la dictadura, señores. El que no entiende una dictadura y lo que significó para su país, no valora tampoco la democracia. Entonces, hay una tarea que hacer respecto al valor que tienen todos esos hechos y saludar a quienes todavía sí lo pueden valorar y están ahí para hacerlo. Un día como hoy, obligatoriamente hay que enviarle un saludo, un abrazo a Negro Veras, porque él ha hecho también el ejercicio de mantener vivo. Eso por eso no es un asunto de negro, eso es un asunto de país. Sí, a propósito de negro, bueno, para que se vea por dónde andaba Negro Vera todavía a finales de los 50 y a principios de los 60, sin pasarle factura a este país. De ese libro, Los Panfleteros, yo saqué una cita, perdón, que dice: en nuestro país los buenos son más, aunque los malos hacen más bulla para que las verdades y las razones de la mayoría no se escuchen. Era parte de lo que decía Adis, precisamente, de que se olviden esa cosa, de borrar la memoria histórica de este pueblo. Tú sabes, Nelson, que yo siempre he tenido, hace muchos años, payola sentimental, afectiva y de admiración hacia Negro Veras, porque yo digo que hay gente que uno sospecha que es valiente y hay otros que la vida le dio la oportunidad de demostrar que tenían jardines colgantes de Babilonia. Eso en cuanto a el coraje, el valor. O sea, no es que yo creo que me cae bien, don Negro, no, que hay que, está la historia, pero también la honestidad, habiendo tenido todas las oportunidades del mundo para hacerlo mal hecho, porque hay gente que es honesta porque no ha podido ser otra cosa. Entonces a mí me gusta la gente que la vida le dio la oportunidad de hacerlo mal hecho y se comportó. Por eso yo siempre hablo, cada vez que digo esto lo repito, Virgilio Bello Rosa y Manuel Esquea Guerrero tienen todo mi reconocimiento cada vez que hablo de esto, porque hay, como le digo, gente que uno sospecha que es honesta. Otras, la vida le dio la oportunidad de hacerlo mal hecho y no lo hicieron. Y Negro Vera, subrayame eso, por favor. Bueno, que hay payola, además hay unificación de criterio aquí, que hay payola con Negro Vera, punto. Bueno. Se la ganó. Yo quiero que ustedes me ayuden a entender algo, porque en el idioma de la política, a veces lo que se dice no es, lo que es no se dice, entonces hay como unos códigos, unas estrategias de hablar, y de repente tú le pasas por el lado a un presidente y tú le preguntas: presidente, ese cuadro que usted está viendo ahí, ¿es amarillo o rojo? Entonces el tipo sigue de largo, no se refirió ni a amarillo ni a rojo, y en un discurso allá entonces habla de los colores, así como en un mensaje subliminal. Entonces hay una situación, PLD, Danilo, PLD, Leonel, porque lo que han dicho ayer no hubo una mejor manera de plantearlo, que como decía Pablo, si lo que denunció el leonelismo es verdad, eso es gravísimo, pero si es mentira es igual de grave. Entonces ayer el presidente en un escenario público fue abordado y respondió. Entonces yo quiero que ustedes me ayuden a entender el asunto, porque la respuesta de él no fue directamente a los periodistas, pero en el podium habló. Yo creo que tiene una lectura. Cualquier cosa que él dijera en ese contexto tiene una lectura también de lo que está pasando en el PLD. Sí, él dijo un discurso ayer dándole la bienvenida a un evento de la Internacional Socialista y metió ahí una serie de frases, de palabras, del consenso, de los líderes, que daba la sensación que era una respuesta al presidente. Sí, el presidente bueno, daba la sensación de que era una respuesta. Le quedó elegante ese asunto. Ahora, a propósito de Danilo de Leonel, yo decía que hoy habría nubarrones y ligera llovizna en el país, pero en el PLD es tormentas eléctricas lo que hay. Yo considero, y voy a retomar algo que decía Pablo ayer, de hacia dónde puede conducir ese asunto. Yo el contexto de esa rueda de prensa precisamente
Lo veo como a la defensiva al leonelismo. No entendí. No entendí. ¿El leonelismo o el danilismo? No, el leonelismo a la defensiva. O sea, ese tipo de denuncia. Mira, está llegando el presidente que no, yo no voy a hablar. Sí, exactamente. Y lo dijo todo en el tenía su discurso. Entonces, lo veo a la defensiva, porque eso que viene el lobo, que hay una trama. La semana pasada hubo alguien que denunció que había un plan para matar a Leonel, un ex PLDista. Que ahora aborrece a los PLDistas porque fue funcionario y hizo bien y ahora no quiere saber de los PLDistas y denunció un plan. Entonces yo digo, ahí no busca nada el gobernador del Banco Central, tengan cuidado si me lo meten en política. Ok. Gracias. Sí, gracias. Entonces estoy viendo al leonelismo a la defensiva. Incluso creo que se han desenfocado últimamente. Yo estaba muy bien recogiendo firmas, haciendo manifestaciones. Porque ¿cuál es el problema? La reelección, la modificación constitucional. Ese no es un problema, porque la Constitución dice que Danilo no puede repostularse, entonces por ahí no hay que disparar. Nada, que esperen a marzo y ellos sigan con su estrategia, ellos sigan avanzando, pero ahora hay una suerte de repliegue de la peor manera. O sea, se están disparando a la cabeza a los PLDistas y eso conduce, no sé a dónde conduce realmente. Por eso yo recojo el llamado que hizo Jaime David ayer para que se reúna el comité político. El comité político debe reunirse el primer lunes de cada mes y ahora este lunes 4 va a cumplir 4 meses. La última fue el 1 de octubre del año pasado cuando acordaron el famoso comité central del 27 de octubre, que no se votó. Entonces, 4 meses sin reunirse ese comité político y yo creo que, como dice Jaime David, ayudaría, porque me imagino que la intención de ellos no es matarse, porque le van a dar la razón a Pablo Macchini, morir de éxito, morir de felicidad, como se muere cuando uno muere de amor, según la canción. Pero el mensaje de tranquilidad que deben llevar los dos grandes líderes se hace imperioso. Y no es la primera vez que ellos están enfrentados. Recuerden, señores, el 2007, el 2011, el 2015, y en cada ocasión se le buscó una salida, que ahora se están empeorando las cosas, pero yo creo que es posible una salida. Lo de 2007, acuérdense que fue aquello de que me venció el Estado, que dijo Danilo, y en respuesta a ese me venció el Estado, Leonel dijo algo, 2 cosas que yo quiero traer aquí, porque él debe recordarse de eso que dijo en el 2007. ¿Qué dijo Leonel cuando Danilo mencionó aquello de que le venció el Estado? Dijo Fernández, a un presidente de turno no se desafía y su partido lo respeta. Recuerden bien, a un presidente de turno no se desafía y su partido lo respeta. Y dijo también que ningún presidente que aspire a una primaria interna en un partido ha perdido una contienda. Yo no sé, eso fue en el 7, no sé si todavía se mantiene eso, algún presidente ha perdido una contienda interna, pero eso lo dijo Leonel. Entonces yo creo que es menester que se depongan las armas, como ocurrió en el 11. Recuérdese que en el 11 llegaron ellos a un acuerdo porque Leonel dice que él no se ha reelecto, no ha violentado la Constitución, pero en el 11 él estaba tentado a reelegirse y en el 15 hubo un acuerdo, hubo un pacto que es lo que lleva a los pleitos de hoy. Entonces, la propuesta mía desde aquí es que se convoque a esa reunión del comité político del lunes porque las pasiones están desatadas. Entonces, los grandes líderes, y creo que ellos dos, tanto Danilo como Leonel, alcanzan esa categoría, están curtidos en la lucha política, han demostrado más de una vez sabiduría, o sea, están probados en el oficio y no creo que a ninguno de los dos le convenga el derrotero que están tomando los acontecimientos, porque reitero, se están produciendo heridas que no va a haber médico que la pueda cerrar. Precisamente el tiempo, tú al PLD, tú te das cuenta de la magnitud de su crisis por el tiempo que no se reúne el comité político, porque el comité político se reúne después que las partes se han puesto de acuerdo. ¿Oyeron bien? O sea, en el PLD, en la reunión del comité político no se va a tomar una decisión. Cuando el comité político se reúne, ya ha habido un acuerdo entre las dos partes, porque
aunque algunos no están de acuerdo conmigo, yo siempre he planteado que en el PLD hay dos tendencias y otras cosas. O sea, hay dos grupos dominantes y dos líderes incuestionables. Fíjense cómo, en el caso de, por ejemplo, del sector Medina, si no es Medina el candidato, ese sector tiene problemas para enfrentar a Leonel Fernández. Porque son dos grupos, para no hablar del caso de Fernández, presidente en 3 ocasiones, pero cuando usted sale a preguntar los preferidos de la gente, ahí están los 3 de siempre, Danilo, Leonel y Margarita. Pero Danilo y Leonel. Entonces, el PLD hay que prestar mucha atención a eso. Ahora, Nelson, Adi, están ocurriendo cosas en el PLD inéditas y que son los polvos de aquellos lodos. Yo siempre dije que en el PLD habrá un antes y un después de lo que pasó con Quirino, porque volvemos a lo mismo. ¿Fue verdad o fue mentira que fue desde Palacio que se organizó todo esto, un funcionario cercano al presidente? Yo no lo sé. Ahora, el asunto a veces no es la realidad, sino la percepción y que el otro esté convencido de tal o cual cosa. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, yo lo planteo hoy citando, y termino el Boulevard, citando a Nietzsche con aquello de lo triste de que me hayas mentido, no es que me hayas mentido, sino saber que de ahora en adelante ya no podré creer en ti. O aquello de Bosch que decía que si me engaña una vez, sinvergüenza es, si me engaña 2, sinvergüenza yo. Y así han ido las cosas en el PLD, porque hasta el caso Quirino, esto era lo que llamamos la may del play. Se decían cosas, a mí me venció el Estado, decía uno, el otro le respondía, a los presidentes no se les desafía, porque son roles cambiados. El comportamiento de Leonel presidente frente al grupo minoritario de Danilo es el comportamiento del presidente Medina hacia el grupo minoritario hoy de Leonel Fernández. Es lo mismo, salvo Quirino. Y fíjense si esto es grave, que no vamos a repetir lo que decía el comunicado de ayer, porque se ha hablado demasiado. Ahora, rápidamente, para que ustedes entiendan la respuesta, porque para quienes no habló el presidente, fue para la Internacional Socialista. Ese mensaje fue para Leonel Fernández, que por cierto, felicidades al PLD, que tenía 40 años loco por acercarse a la Internacional Socialista. Saludos a Temo Montaz, que había hecho todos los esfuerzos del mundo, pero el PRD como oposición siempre lo mantuvo frenado y le exigía a la Internacional Socialista a nivel internacional que no se acercara al PLD. Estos amores son conmigo. Bueno, pues ya ustedes saben la historia del PRD, se acerca y se le da el acercamiento al PLD vía su aliado, el PRD. Pero para centrarme, con citas, nada mejor que decir, ¿qué dijo el presidente? Rápidamente, Donde se imponga la demagogia, nosotros seguimos trabajando con hechos. Eso no fue a Pedro Sánchez, eso no fue a la socialdemocracia francesa. Donde se imponga la demagogia, nosotros seguimos trabajando con hechos, con medidas concretas, con progreso social para nuestra gente. Oiga, pero no hay más. Se intentan así imponer discursos del miedo. ¿Y qué tiene que ver la Internacional Socialista con eso? Discursos que agigantan las amenazas existentes y aún inventan otras basadas en la propaganda pura. Que se impongan estos discursos reaccionarios escritos en blanco y negro, desprovistos de matices, es algo que desde los partidos progresistas no podemos permitir. Deploró discursos que tipifican el miedo y que aumentan las amenazas existentes y que aún inventan otras basadas en las propagandas puras. Eso dijo, entre otras cosas, Danilo Medina. Entonces, éramos muchos y parió la abuela. O sea, este es el nivel de a esto han llegado las contradicciones del PLD. Estos no son los pleitecitos, como digo, del 2007, mucho a poco. No, esto es otra cosa. Porque en el 2007 habían otras circunstancias. Esto es otra cosa. Esto es un asunto de que el sector Medina, si Medina no va, no tiene salida frente a Fernández. Porque hasta ahora, salvo Margarita Cedeño, ninguno de los delfines ha logrado
cuajar. Falta que se lance Navarro, porque a Navarro sería injusto clasificarlo porque él formalmente no se ha lanzado. Pero todo parece indicar que el tranque en el PLD es aquello de que de la copla española, ni contigo ni sin ti tiene mi vida remedio, contigo porque me matas y sin ti porque me muero. El sector Medina, si no es Medina el candidato, no tiene nada que buscar frente a Leonel Fernández, según todas las encuestas hasta el día de hoy. Pero recuerden que fue Leonel Fernández, no fue Juancito Pérez Vidal, fue Leonel Fernández el que escribió aquel memorable artículo de los sobrecitos. El que reparte los sobrecitos es el que manda. Eso es para decir que el que maneja el presupuesto nacional y firma los decretos es el que manda y es el líder automático del partido gobernante. ¿Quién mandaba en el PLD hasta agosto del 2012? ¿Y quién lo pone en duda? Leonel Fernández, y mucho a poco. Bueno, el mismo mucho a poco que hay hoy. ¿Cuántos están? ¿65-35? ¿70-30? ¿65-45? ¿Qué caray? Pero si usted ve comité político, mucho a poco. Comité central, mucho a poco. Y hacia afuera, el que nombra es ese señor. Mañana gana Juancito Pérez Vidal, alias Tito, y va a pasar lo mismo. Ahora, donde está el punto es, ¿qué va a ocurrir en el PLD? Y esta te la tiro a ti, Nelson. ¿Qué va a hacer la oposición de este país frente a esta oportunidad que la loqueful de los PLDistas podría darle en los próximos días, semanas, meses? Esa está buena. Sí, pero, diga usted. Pero la oposición en esta ocasión ha estado actuando con inteligencia. No han tratado de capitalizar el pleito, de meterse el pleito y asusar un bando para debilitar al otro. Y la mayoría de los opositores y de las organizaciones de la sociedad civil, o que hay algunas que siempre meten la cuchara, están observando a ver hacia dónde conduce eso. Y creo que es una táctica correcta, pero como debe ser correcta la táctica del sector de Leonel, insisto, Danilo tiene un impedimento constitucional, Danilo no puede ser candidato, entonces no lo enfrenten como si él en sí ya fuera el candidato. ¿Por qué? Porque han producido ese reagrupamiento de todo el mundo a lo interno del PLD alrededor de Danilo. Entonces, creo que hay que actuar con inteligencia. Yo creo, Pablo, que es 70-30. Ok, no 70-30. No vamos a discutir por Chelsea. Cógelo ahí, está bien. Está bien. Que es la proporción de los que están en el poder. Recuerda que del 7, Leonel venció a Danilo 72-28, creo que fue. 71-29. 71-29. Y es exactamente ahora lo que se da esa proporción. Muchísimas entonces, gracias. ¿Para dónde va Leonel? Va a perder el pleito en los organismos. ¿Y qué es lo que está abierto? Lo que está abierto es una primaria. Entonces, el discurso no debe ser de sentirse acorralado y mucho menos de acorralar a Danilo, que él no ha dicho todavía si va o si no va. Y si él dice que va, es un lío. Y no es de ropa, porque hay que modificar la Constitución. Hay muchísimas cosas. Entonces, no se adelanten a los escenarios futuros. Nosotros hablábamos en el camerino de los líderes, de los grandes líderes, de cómo se manejan las crisis. Yo creo que esta se está encaminando a ser distinta a la del 7, a la del 11 y a la del 15. Y distinta también a todos los últimos problemas que tuvo el PLD en el pasado. Porque con Bosch en el partido, Rafaelito Alburquerque, que si se disgustó, se fue. Tonito Abreu se disgustó, se fue. Y el partido seguía intacto. Pero ahora no es un asunto de 70-30, de 71-29, porque una ruptura de Leonel y Danilo equivale a que se fraccione prácticamente por la mitad o más de la mitad ese partido. Y va a tener un efecto en el electorado, un efecto en la vida política nacional devastador. Por eso es que yo creo que la encrucijada del 2019 es distinta a todas las otras anteriores, porque los líderes están permitiendo, los dos líderes se han despojado de esa condición y están permitiendo que las huestes hagan lo suyo por su cuenta. Entonces, aquí dije yo, se entienden o uno muere.
y con él el partido también. Ah, que ya dejará de existir el PLD. No, lo que hará el PLD es perder el poder, y recuerden lo que dije para el 2004 con la intentona reeleccionista de Hipólito. Se dividió el PRD y llegó el PLD en el 2004. Y ahora podría ocurrir exactamente lo contrario. Se dividió el PLD y llegó otro partido al poder, y probablemente se inicie una nueva era, un nuevo reinado. Y como decía, creo que fue Euclides, con el agravante, señores, de que hay mucha gente que le tiene ganas a esos PLDistas. Y los que lleguen al poder, para justificarse o no, estarán compelidos a una persecución de esa gente. Bueno, es que el que llegue al poder en el 2020 sabe que tiene que desmantelar un equipo, no solo político, sino económico, financiero, porque aquí cada partido que ha llegado a ser partido gobernante ha creado su burguesía. Agarra unos empresarios ricos y los hace vulgarmente ricos. Si es legalmente, mucho mejor. Y vienen los nuevos ricos de cada, echen para atrás, desde el jefe, no más para atrás, los amigos de Lili, hasta el día de ayer. Esa es la historia. Entonces, cada quien llega al poder. ¿Ustedes creen que la actitud de Balaguer frente a Jorge Blanco cayó del cielo? No, era que el Balaguer, la torpeza de los PRDistas, parecía a los PRDistas ahora, lo llevó al poder en el 86, y Balaguer sabía que tenía que aniquilar a ese partido. No era un asunto moral, y Balaguer podía hablar de moral política. El delfín de esa dictadura de la que estaba hablando ahorita. ¿Estamos locos? No, era un asunto político. Ahora, en este caso, el PLD, y se lo advierto, tienen que recordar que en el 2004 pasaron dos cosas interesantes. El PLD tenía a un Leonel en el 2003 que venía de hacer uno de los gobiernos considerados, y las estadísticas y los hechos están ahí, como de los mejores gobiernos que se han hecho en la democracia dominicana, junto con el de don Antonio, por otros motivos. Y tenía un Leonel Fernández que todavía era un liderazgo fresco. Estamos hablando de en esa época un muchacho de 45, 46 años que venía a hacer un buen gobierno. Y para colmo, después de 30 años de andar esta burguesía financiera acabando con los bancos, quebrando bancos, explotó Baninter. 1,5 millones de pobres, de nuevos pobres en República Dominicana. Entonces, bueno, el PLD, el PRD, por cosas parecidas a las que le está ocurriendo al PLD, le entregó el poder al PLD. Eso en el 20 yo no lo veo muy claro. Que recuerde el PLD, si lo ha olvidado, que en este momento en América Latina hay entre 13 y 15 presidentes o vicepresidentes presos o en investigación por temas de corrupción. Y oye esto, ustedes que en materia política tienen mucha ya experiencia, y hasta el que no sabe de política lee un código. Te releva un opositor o te releva hasta un partido propio y parece como si se hace un código de tú me tienes que cubrir. ¿Ustedes consideran que en el 20, con toda esta vocación que parece tener el PLD, de internamente comenzar a sacarse los trapitos sucios para hacer campaña, porque no hay una cosa que caiga peor en política que esa traición de salir a buscar información estratégica que tú conoces de mí porque tú también eres del andamiaje del poder, y hacerme campaña sucia con eso? Entonces, ¿ustedes consideran que en el 20 habría en este país condiciones para que un partido, habiendo ganado una corriente distinta a la que dominaba, saque un contexto jurídico? Lo que unifica al PLD es el temor a salir del poder. Mientras el PLD tenga el doble de simpatías, como lo tiene ahora, según todas las encuestas, sobre la oposición, y la economía marche como marcha ahora, el PLD va a tener estos descuidos. Ahora, cuando ellos sigan, que van a seguir en esto, y comience a Luis Abinader a subir, entonces ellos van a reaccionar. La pregunta es, ¿será muy tarde para reaccionar cuando el PLD quiera recoger sus palabras y sus pleitos internos? Esa es la pregunta que hay que responder. Por eso yo hace tiempo que vengo planteándole al PLD, señores, en el PLD hay 3 señores que son los que jalan votos: Danilo Medina, Leonel Fernández y Margarita Cedeño. Como Margarita no tiene equipo político y no ha sido presidenta, vamos a sacarla. Entonces, bueno, vamos a dar a estos 2 señores, que son además los líderes que tienen equipo político. Señores, y yo se lo he dicho a los 2, pónganse de acuerdo,
pónganse de acuerdo y sean ustedes los garantes de unas primarias democráticas sin chanchullos como los anteriores y vagabundería, porque el PLD ya es una maquinaria electoral implacable. Entonces, con la autoridad moral, con el liderazgo político y hasta económico, en el sentido de que son ellos los que han sido presidentes, y es presidente Medina. Entonces, yo garantizo unas primarias. Ahora, el asunto es cuando las contradicciones llegan al punto que han llegado, donde el liderazgo de la oposición ahora mismo lo tiene Leonel Fernández y no Luis Abinader. Quien argumenta con más peso, ya están las redes sociales, ya están las notas de prensa, en contra del gobierno, no es Luis Abinader, ni es Hipólito Mejía, que dice 2 o 3 cosas de vez en cuando. No. Porque es que se están tirando a matar. Y yo repito, todo viene a partir de lo que se rompió. Es que hay cosas que son como las tacitas de porcelana. Yo lanzo esto para allá y se rompió. No hay coquí que resuelva eso. En el PLD, el caso Quirino fue un antes y un después. Solamente cuando Danilo y Medina, sus dos grupos, se den cuenta de que están al borde de salir del poder, con lo que significa en 2020 salir del poder, como está la política internacional. Que no se pongan de acuerdo nada. Entonces, ahí está no el asunto. Yo incluso le dije una vez que si no se ponen de acuerdo y se dividen, pues yo iba a saludar a Luis Abinader, porque ya termino, el asunto está en que Danilo Medina, el PLD, sin Leonel Fernández, no gana un proceso electoral. El panorama es interesantísimo. Pero al revés también, Leonel Fernández puede ganar la primaria, lo que sea. Sin el apoyo del sector Medina, no es posible que le gane a Abinader ni le gane a nadie. Pero sin el apoyo. Ellos lo saben. Miren, señores, el panorama de lo que se puede dar en este país si ellos dos no se ponen de acuerdo es enriquecedor políticamente hablando también. Para un país que dice, bueno, que se rompa este unipartidismo, que nos tiene hartos, porque un mismo partido ya tiene demasiado tiempo en el poder y su arrogancia supera lo que uno puede tolerar como normal. Entonces, yo creo que hasta se puede poner buena la cosa si se dividen. Metió Adi ahí de contrabando. Lo que pasa es que aquí estamos analizando hechos y uno no puede confundir la realidad con sus preferencias. No, pero es decir, ahora mismo yo no tengo ninguna preferencia, yo estoy viendo esa realidad y la realidad es, ellos saben el precio que pagan si se mantienen divididos. Entonces, en un país que está cansado de un único partido que tiene un poder supremo... Lo del cansado es respecto a las críticas sociales que uno hace. Eso es asunto de las redes, porque ese es el problema, que cuando vamos, uno no puede confundir las preferencias y hasta lo que uno cree que le conviene al país con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Desde las encuestas de la Embajada, de la Unión Europea, de la María Santísima, Gallup, Newlin, quien tú quieras, que cuando tú mides preferencias electorales, el PLD por lo menos duplica a el PRM. Eso no es que yo me lo estoy inventando, no, eso es un dato objetivo. Otra cosa es que haya una clase media sonora, mediáticamente sonora, indignada, en parte con una gran razón, por lo que hemos hablado aquí del PLD, pero esa no es la mayoría y no es porque yo lo estoy diciendo. Pero ahora mismo, en un momento en que nosotros tenemos un único partido fuerte, porque la oposición es tan débil como lo hemos presentado aquí y como ustedes lo plantean de una manera muy argumentada, no es mentira que tenemos un unipartidismo establecido. Y eso, en cualquier democracia, es también una cuota que paga el país. Mira, tú hablaste de... Dijiste una cosa terrible, Adi, no hay unipartidismo si hay elecciones cada 4 años y hay 26 partidos. Lo que hay un partido es la más manera figurada de uno referirse. Voy a hacer algo que no se hace. Quizás tú quisiste decir que hay un partido muy dominante sobre los otros 24. Es la manera más figurada de uno referirse a como un partido... No, lo que pasa es que dijiste unipartidismo, que remite a otra cosa. Ok, pues entonces me voy a dar a explicar porque no quise decir lo que tú planteas. Lo que quise decir es, hay un partido que ha tomado demasiado empoderamiento en función de las oportunidades que ha podido cosechar por estar demasiado tiempo en el poder. Y eso tampoco ha sido aprovechado por la oposición. Déjame decir algo, Adi, porque tú nos inquiriste sobre el escenario del 20. Yo creo que es muy difícil. Yo nunca había visto un panorama tan complejo y confuso de cara a unas elecciones como el de ahora. Hoy, el asunto del 20, de mayo del 20 y hasta de febrero, está, como dice el pueblo, como el tercer premio de la lotería, que uno no sabe dónde cae. No hay con certeza cuál puede ser la salida de esta situación. Y no me refiero solo
al PLD. Ahora, no te equivoques en lo siguiente, Adis. No, uno hay una obra de gobierno, estamos hablando de los enfrentamientos del PLD, pero el aval de Danilo, su popularidad, que todavía aparece con más del 50% en las encuestas, con 6 años y pico en el poder, la popularidad del PLD es una obra de gobierno. Miren, hoy cumple 10 años el metro de Santo Domingo. Nada más te pongo eso. Y tú le pones jornada escolar extendida, tú le pones todas esas cosas. Entonces hay una obra de gobierno. Ellos se están matando, pero son los primeros en cuanto a partido, en cuanto a popularidad, por la obra de gobierno. Ahora, lo que está fallando es el calibre, la calidad del verdadero líder. Y yo creo que ambos, que son dos líderes, ya yo lo dije, probados en el oficio, curtidos, están inspirando desconfianza. Estamos desde fuera viendo que no hay mucha sinceridad. Por eso abogaba al principio por la reunión del lunes, el clásico mensaje que ellos tradicionalmente envían. Entonces yo digo, están compelidos a ponerse de acuerdo porque no cabe en cabeza humana, señores, que ellos, Danilo y Leonel, se desmiten, rompan ese partido, o sea, porque es el peor negocio del mundo. Entonces, yo creo que líderes de esa estatura no pueden estar dando esa exhibición, porque están dejando rienda suelta a muchísima gente que hay que recogerlo y llamarlo a capítulo. Por eso, ¿quién convoca el comité político? Dice que el presidente y el secretario general. A propósito, está calladito Reinaldo ahora. Entonces, pero realmente, Danilo, yo no sé cuál es el problema, o sea, la dificultad. Deben ponerse de acuerdo y convocar esa reunión del lunes. Este es el momento ideal porque están desbordadas las pasiones y hay mucha gente que ha perdido totalmente la perspectiva y están por cambiar el escritorio de un funcionario por una celda en Najayo. Está bien que la están acondicionando y que están más moderna ahora, pero no es lo mismo, señores, no es lo mismo. Es la manera figurada, lo que yo planteo. ¿Cómo que es la manera figurada? La mía, no, la mía no es figurada. No, lo mío. Lo tuyo. Lo que yo planteo ahorita es... Salen del poder. Ellos no son locos, no pueden ser tan locos como para ahora quedarse en una división eterna. Porque saben el precio que tienen que pagar y ahí es que irónicamente uno le dice, pues está bien, no te juntes nada. No te juntes nada y ellos saben lo que eso significa. Mire, jóvenes, fuera el tema del PLD. Mira, nos entretuvimos con el PLD, señores. Sí. Nos olvidamos totalmente del país. Por eso es que uno le critica tanto al PLD sus acciones o desacciones, porque el PLD ha llegado a un momento, partido mayoritario, partido gobernante, donde los problemas de ellos afectan la marcha del país. Entonces uno tiene que darle duro al PLD para que reaccione. Pero lo que yo quería era saludar una vez más, porque volvió a hablar de esto ayer, al gobernador del Banco Central, que eso es lo que llama una feliz insistencia. Dale que te pego. O sea, ustedes saben que el país se la está comiendo en términos de estabilidad macroeconómica. Nosotros tuvimos una inflación el año pasado de 1,17, que hace 34 años que la economía dominicana, la inflación no era tan bajita. Pero ustedes saben que crecimos el 7% el año pasado, el promedio es 6 y pico, tenemos 5 y algo en los últimos 40 años. Aplausos. Sí, pero ¿cuál es la insistencia del gobernador del Banco Central? Él no lo dijo así porque es un hombre que sabe mucho y esas cosas, pero yo lo digo como lo dijo el doctor Hipólito Mejía Domínguez, que la macro alimente la micro para que la micro boronee. Es decir, PLD, te la estás comiendo. Muy bien, la macroeconomía está muy bien, la producción, el Producto Interno Bruto hacia arriba, somos modelo en América Latina en lo que tiene que ver con el turismo o con ese crecimiento. Sí, pero eso hay que boronearlo, ¿Y cómo es el boroneo? Bueno, señores, el salario mínimo del Estado son 5.017 pesos, 117, y el del sector público más o menos 11.000. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Vamos a revisar los salarios, que incluso el mismo presidente se le ha citado mucho cuando dijo que una gente no puede vivir con 10.000 pesos. Entonces, bueno, que se pare si quiere el PLD, la gente que trabaja del welfare político social, que haga lo que tenga que hacer. Ahora, el trabajador, la gente que trabaja, que es la mayoría en el Estado, es bueno que escuchen a don Héctor Valdés Albizu, que está felizmente reiterativo con esto de que
vuelvo a Hipólito, que la macro alimente la micro para que la micro boronee a los de abajo. Señores, la crisis en Venezuela es una realidad que está impactando a toda América Latina. Lo hemos planteado desde diferentes enfoques y en el día de hoy tenemos un debate interesantísimo luego de esta pausa que ustedes no se pueden perder. ¿Cómo es esa realidad de Venezuela vista por especialistas venezolanos? Así que tendremos una persona a favor del régimen de Nicolás Maduro y un también venezolano opositor que continúan ayudándonos a entender el tema. ¿Es esto un golpe de Estado, lo que se presume o no? Así que no se muevan, porque créanme que esta realidad nos trasciende, nos importa, nos arrastra más de lo que usted se imagina. Continuamos en Enfoque Matinal y entramos a algo sumamente importante y que desde hace días queríamos realizar esta conversación, debate de ideas, civilizado debate de ideas, pero hemos tratado y lo logramos de que vengan aquí especialistas de la política, del periodismo, pero venezolanos. Porque todo esto que está ocurriendo tiene y debe tener como centro al pueblo venezolano. Entonces agradecemos mucho al periodista Oscar Guedes, que está con nosotros, y a Raniero Casoni, que es consultor político. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Si podemos utilizar los primeros 30 segundos de cada uno para que nos presente un poquito la hoja de vida. Son venezolanos, viven aquí, viven allá, ¿qué hacen? ¿Dónde están elaborando? Para que los televidentes les conozcan un poquito. Bien, yo soy Oscar Guedes, periodista venezolano, analista en temas políticos nacionales en Venezuela e internacionales especialmente, discusión de temas políticos, articulista, más o menos por allí. Raniero. Bueno, yo soy Raniero Casoni, consultor político ya con 3 años de residencia en la República Dominicana y en aerolíneas, porque no solo trabajo en la República Dominicana, sino también en otros países. Y, por supuesto, del tema de Venezuela, pues fui un actor político en algún momento, todavía lo soy, porque creo que todos los venezolanos en cualquier lugar de donde estén son un actor fundamental para que Venezuela tenga paz, armonía, desarrollo y progreso. Bueno, no sé si un par de minutos para cada uno serían suficientes para exponer sucintamente su punto de vista sobre lo que sucede hoy en Venezuela. Vamos a comenzar con Vamos a comenzar por el final, que comience excelente. Pero lo primero que hay que decir es de dónde se origina esta última crisis. Eso creo que es importante que todo el televidente lo tenga presente. En las elecciones de Nicolás... Sí, decirle, ven para acá porque queremos reiterar que vamos a mantener esta conversación por unos minutos o los minutos que hagan falta, para que haya una perfecta comprensión de lo que está pasando en Venezuela, pero no solamente lo que está pasando en Venezuela, sino cómo se percibe esa realidad en el pueblo venezolano. Les decía al inicio que de lo que se trataba era de eso, de escuchar voces, si son enfrentadas mucho mejor, en un debate civilizado. Perdón por la interrupción, y el problema técnico ha sido resuelto. Pero Continúa. Era importante que veamos desde dónde surge este problema. En las elecciones del 2013, Nicolás Maduro, Enrique Capriles Radonqui, hubo una elección en la que hubo mucho cuestionamiento. Digamos, eso quedó ahí y llegamos a un 2014 donde actores de la oposición reclamaban buscar una salida a la crisis que ya estaba en Venezuela instalada y a la cual ya el flujo migratorio estaba iniciando con una mayor vehemencia. Luego, en el 2015, ocurren unas elecciones parlamentarias, parlamento que, por cierto, fue electo con la mayor cantidad de participación histórica en Venezuela y en la cual la oposición ganó las 2/3 partes de esa asamblea. Inmediatamente después, eso fueron unas elecciones en diciembre, durante esos 30 días que son procesos de entrega, ese Parlamento viejo nombró de manera expresa magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, donde diputados prácticamente se autoproclamaron después magistrados. Luego ocurre que en la Asamblea Nacional, cuando empieza a sesionar, ese tribunal que fue nombrado en las oscuridad de la noche, además fuera del periodo legal,
ese tribunal dice que esa Asamblea Nacional está en desacato porque hay 4 diputados que no deberían asumir, que son los de Amazonas. Por cierto, sentencia que después de 4 años todavía no han resuelto. Todavía ese tribunal lo que hizo fue ponerle, como quien dice, un stop a esa decisión del pueblo soberano que decía que la Asamblea Nacional estaba en manos de la oposición. Okay. Ocurre el 2015 sin ton ni son, viene también un tema de referéndum revocatorio que también fue judicializado el proceso porque tribunales ordinarios decían que habían firmas chimba. Proceso que tampoco ha sido resuelto. Llegamos al 2017 y el Tribunal Supremo de Justicia se abrogó la función legislativa. Y eso generó, por supuesto, todo un estallido social donde salieron los diputados, donde salieron muchos activistas, donde ya la comunidad internacional entendía que estaba sucediendo algo muy grave en Venezuela porque se atentaba contra una institución legítima y legal como era la Asamblea Nacional. Y llega la campaña de las elecciones pasadas. Todavía no hemos llegado ahí. Ahí viene un proceso de diálogo. Sí. En la que, por cierto, yo creo que el presidente Danilo le hizo un gran favor a Leonel a sacarlo dentro de esa conciliación, porque el gobierno nunca ha tenido voluntad de negociar. Y eso lo hemos visto. Y es tanto que hoy el gobierno de Danilo Medina no apoya por nada del mundo lo que está ocurriendo con Venezuela y el caso de Nicolás Maduro, porque sabe que ellos no quieren cumplir con los acuerdos principales que llegaron en ese día, que llegaron a través desde aquí, desde la República Dominicana. Y ahí viene la campaña electoral de Nicolás Maduro, sí, en la que muchos países no reconocían, no participó la mayoría de la oposición, porque vamos a decir que Henry Falcón puede ser alguien de oposición, no así los demás. Pero Henry Falcón, había sido uno de esos actores que uno reconocía como un actor de oposición, y eso hay que decirlo. No se pudo crear el frente antichavista. Sí, pero él participó. Por cierto, cosa que le ha costado mucho a Henry Falcón porque sus diputados han renunciado. Hablo de la mesa, de la gran oposición, porque fue Henry solamente. No, solo fue Henry, exacto. No, y de hecho los diputados que acompañaron a Henry Falcón hoy ya no están en su partido político, hoy están más bien criticando porque entendieron que Henry le hizo un favor al gobierno y todavía está actuando a favor del gobierno. Entonces no era un opositor real. Ahí ocurre que esas elecciones en mayo, luego el 5 de junio del año pasado, 19 países en la OEA dijeron no reconocer estas elecciones. Y pidieron elecciones. Y pidieron que se volviera a repetir. Y pidieron garantías. Luego viene todo este proceso. El gobierno no escuchó. El régimen, ya hoy dictadura. El 5 de enero se juramenta la nueva Asamblea Nacional y el 10 de enero venció su periodo. Y como no hay un reconocimiento de actores internacionales, que es muy importante, y de la parte de la mayoría de la oposición, por no decir toda la oposición, hoy Venezuela no cuenta con un gobierno legítimo, por lo menos por parte de Nicolás Maduro. Perfecto, Raniel. Gracias. Llegamos a hoy. Vamos a ver qué dice. Bueno, esta es una realidad muy común en la política. Dos narrativas, dos puntos de vista completamente disímiles sobre los mismos hechos. Las elecciones de 2013, las que gana Nicolás Maduro ante Enrique Capriles, Capriles denunció una serie de irregularidades que nunca demostró. Solicitó una auditoría a la que no asistió. Una amplia auditoría de más del 50 y tanto % de las máquinas de votación, comparando el voto electrónico con lo que arrojaron los comprobantes de votación. Él solicitó esa auditoría y después que el CNE se la dio, no asistió. Ok. Eso fue en 2013. En 2014, elecciones regionales, gana mayoritariamente el chavismo. La oposición saca una cantidad importante de votos, tanto en 2013 como en 2014. Vienen las elecciones de 2015 y gana la oposición la mayoría de los diputados en la Asamblea Nacional. ¡Qué bueno! Pero es que esas elecciones sí fueron válidas. Por lo menos para la oposición, esas sí son válidas. Por lo menos para la oposición, cada vez que ellos ganan una elección, esas elecciones sí son buenas. Ese mismo CNE, ese mismo sistema electoral, esas mismas condiciones electorales en las que ganó la oposición en 2015, fueron las que se dieron en 2014, fueron las que se dieron en 2013, fueron las que se dieron en 2018. Okay. Fueron las mismas. Okay. Sin embargo, la oposición entendió que no debía participar en las elecciones de 2018
para elegir al presidente de la República para el nuevo Pero periodo. es importante que no se reconoció la Asamblea Nacional. Y esto es importantísimo. Decir eso. No, ¿cómo participar cuando no se reconoce la Asamblea Nacional? Y eso es algo importante. Ok, continúa, Guedes. Sería bueno, Raniero, toma Perfecto. nota para luego rebatir. Bueno, no se reconoció, no. No se reconoció, no. Que los diputados de la Asamblea Nacional, en una actitud bastante, vamos a decir como mínimo arrogante, decidieron desoír los llamados del Tribunal Supremo. Les gustase o no les gustase, era el Tribunal Supremo que estaba en funciones, que les dijo no juramente a estos diputados, ellos fueron y los juramentaron, y el tribunal, como tribunal que es, ¿qué hace? Lo declara en desacato. Importante, ¿la Constitución le da derecho al tribunal sobre la Asamblea o son poderes diferentes? ¿Qué dice la Constitución venezolana? Son poderes diferentes, pero todos sabemos que las decisiones de los tribunales tienen todo el peso de la ley, porque son el órgano encargado de hacer cumplir la ley. Eso es aquí, eso es en Venezuela y en toda parte del mundo. Llegamos a la campaña del 18. Pero hay que decirlo también, es muy válido, es todo el peso de la ley. Todo lo que hizo Hitler fue legal, fue jurídicamente aceptado. O sea, que también tenemos que ver la judicialización de la política. Sí, Raniero, Pero no vamos, perdón, sigue Oscar y toma nota para que entonces luego, porque si no, no vas a terminar. Claro, es lo que quisiera, que me dejara terminar. Y vamos a la Raniero. campaña, y vamos ya a la campaña del 18. Sí, llegamos a 2018, Henry Falcón, que fue jefe de campaña de Enrique Capriles en 2013, es decir, su talante opositor no se le puede negar ni se le puede poner en duda, decide participar como candidato presidencial porque entiende que lo mejor para la democracia es que haya participación política. Porque abstenerse de participar en la política solo le hace daño al sistema político y solo le hace daño a la democracia. Tú como politólogo creo que debes saberlo, mejor que yo. Continúa. Llegan las elecciones de 2018, la oposición, dicen ellos incluso todavía, sostienen que la MUD no pudo participar. No, la MUD ya se había desintegrado. Enrique Capriles se había apartado de lo que era Mesa de Unidad Democrática y otros actores políticos de la oposición se fragmentaron. El proceso de diálogo, por cierto, en República Dominicana no se ha desmentido, el canciller Miguel Vargas no ha desmentido lo que dijo el canciller venezolano en la ONU, que en los archivos de la presidencia debe estar el acta del preacuerdo firmado por la oposición, que luego se negó a firmar el acuerdo. Eso no se ha desmentido. Eso no se ha desmentido. Y los protagonistas de ese proceso han dicho en reiteradas ocasiones que el gobierno fue inflexible en ciertas posturas y que la oposición se negó a firmar después que había avanzado en todo el proceso de negociación. Vienen las elecciones de 2018, parte de la oposición decide no participar, abstenerse del proceso, porque consideran que el proceso electoral, el mismo en el que ellos habían ganado la Asamblea Nacional, ahora no les iba a ser favorable. Por supuesto que no les iba a ser favorable. Venían de destruir el país en 2017 con 4 meses de protesta violenta y pacífica, porque hubo mucha protesta pacífica, pero también hubo mucha protesta violenta, porque destruyeron y paralizaron la economía del país durante 4 meses, por una decisión que fue revertida en menos de 72 horas, porque la decisión del Tribunal Supremo de abrogarse el poder legislativo, desde el presidente Nicolás Maduro hacia abajo, todo el estamento político y público, la vida pública nacional, dijo que era un adefesio, que era una locura. Y eso se revirtió en 72 horas. Y al revertirse 72 horas, la oposición siguió manifestando y protestando porque ahora no querían que se revirtiera esa decisión, sino que renunciara al gobierno. Entonces, finalmente, la oposición venezolana no puede ahora llamar a la participación política cuando ellos han abandonado la política. Ese es el grave problema, que la oposición venezolana abandonó la política, abandonó el camino de la política solo por la conquista del poder en la presidencia, que es lo único que les interesa. Y apareció Guaidó. Y la aparición de Guaidó tiene que ver con los resultados de las elecciones del 2018. Hay un elemento del que se ha hablado mucho y son las supuestas o ciertas irregularidades que denunció la oposición en la campaña. Me gustaría que me dieran su opinión. ¿Qué tan graves fueron esas irregularidades? Si tenían la magnitud de empañar los resultados. Por favor, Raniero. A ver, vamos a empezar por decir algunas cosas que mi amigo aquí, que fue diplomático del gobierno, no lo ha dicho. ¿De Venezuela? De Venezuela, por supuesto. En el 2013, sí,
La campaña, y eso es algo importante, y hay que saber entender lo que ha estado sucediendo en Venezuela. En Venezuela, cuando Hugo Chávez era autoritarismo competitivo, y esto hay que decirlo porque está demostrado. Le gustaban las elecciones, pero le gustaba en la que él podía dominar la situación. Y lo que no se ha dicho en el 2013, que fue mucho más grave que con Chávez, era que fueron las reservas, fueron los militares, fueron los colectivos los que empezaron a sacar a la gente para que fuera a votar. Eso es verdad. Y por eso yo digo lo del 2013, hay que dejarlo ahí. Vamos a hablar del 2015, unas elecciones donde supuestamente es el mismo CNE, es el mismo resultado, pero el gobierno nunca acepta. Por cierto, Chávez tampoco aceptaba derrota. Y así tanto ha sido que en el 2007 él dijo que era una victoria pírrica, y me reservo la palabra que usó, pero además en el 2008, cuando se ganan importantes gobernaciones y alcaldías para la oposición, empieza toda una modificación legal para quitarle el poder, para quitarle el ejercicio de la función. Entonces eso no es política, eso no es democracia. Luego en el 2015 gana la Asamblea Nacional y en esta crisis que hubo en el 2017, el gobierno se le ocurrió, como no tenía la Asamblea Nacional a favor, inventar algo que es la Asamblea Nacional Constituyente, que es una institución que está prevista en la Constitución, pero que además lo hizo modificando el sistema de votación, donde gente podía votar 2 veces. Y por supuesto, además, habían electores que solo podían ser permitidos por el gobierno nacional porque eran consejos comunales. ¿Y por qué antes, si era un mandato de la Constitución, no se había constituido esa asamblea? ¿Qué la Asamblea explicación? Nacional Constituyente se invita, y eso es algo importante, fíjate que es una buena pregunta, Por favor. para modificar la Constitución. Yo quiero saber, con 2 años que tiene esa Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué ha nombrado? ¿Qué ha hecho? Porque lo que hizo fue desinstitucionalizar, por ejemplo, destituyó a la fiscal Luisa Ortega Díaz, que sí estaba reclamando, que empieza a disentir del gobierno, y por disentir la persiguen. Qué curioso que todo el que disiente del gobierno termina o preso, o termina exiliado, o termina en otra crisis. Es muy curioso que tengamos eso presente. Déjame interrumpirte. Es muy bueno el contexto, porque eso le da una idea al televidente. Pero vamos a aterrizar a lo de hoy. Lo del 13, del 15, del 17 y del 18. Guaidó está llamando a la gente a que salga a la calle en una gran protesta nacional para mañana miércoles y para el sábado. Se considera una grave irresponsabilidad eso. ¿Cuál es la irresponsabilidad? Que la gente salga a manifestar que no está de acuerdo con la usurpación que tiene hoy el gobierno, que no reconocen los países internacionales. Que salga a la calle a ponerse de carne de cañón de la guardia. Precisamente por eso la convocatoria. Ya en el 17 hubo muchos muertos, muchos muertos por medio. Fíjate que acabas de decir algo importante. Tú quieres sangre. Pero fíjate lo importante que acabas de decir. Es una irresponsabilidad llamar a la población a manifestar porque la guardia le va a reprimir. Eso es irresponsable. Claro, ¿No sería más bien que la guardia debe más bien procurar que no haya esa situación? No, estamos hablando del líder. O sea, Guaidó como líder. Guaidó estuvo al frente del 2017. Ahí hay videos donde pueden ver donde incluso fue, digamos, le dispararon perdigones. Le dispararon a los diputados, digamos, lacrimógenas. Sí. O sea, eso es importante que tengamos sabemos claro. Tu posición y reacción a esto. ¿Qué piensa Oscar de ese llamado de Guaidó a esas manifestaciones en la calle? Miren, lo primero que hay que recordar es quién es Juan Guaidó. Un diputado electo con ¿cuántos votos? 78.000, creo, ¿no? Del Estado Vargas. Segundo quedó en lista. Sí. En un universo de 18 millones de electores. Pero hay que también contarle los votos de todos los diputados, porque no es Guaidó nada más, es toda la Asamblea Nacional que está con él. Asumir el poder ejecutivo ya tú no lo asumes en el nombre de un partido, ya tú lo asumes en un nombre personal. Pero ¿cuántos votos tuvo? No, claro, porque la presidencia no está en manos de un hombre. La presidencia está en manos de la institución legislativa que tiene mucho más votos que las que tuvo Maduro en el año pasado. Y mucho más votos de las que tiene la Asamblea Nacional Constituyente. El llamado a movilización. El llamado, porque la legalidad como diputado de Guaidó no está en discusión. Entonces, el llamado, ¿qué lectura tú le das? La legalidad de que asuma las funciones del Poder Ejecutivo sí que tienen que estar bajo ese es otro tema, no hemos llegado ahí. Estamos en el llamado. A mí no me molesta que se llame a manifestaciones en Venezuela. Lo que hay que tener responsabilidad. Si esos manifestantes se salen de control, como ha pasado antes, como pasó en 2014, cuando atacaron la sede de la Fiscalía General de la República, ¿te recuerdas? Que le incendiaron, que le cayeron a piedra a la Fiscalía. Por cierto, Luisa Ortega, que también en la fiscal dijo que el caso de Leopoldo López fue judicializado, que no fue un tema eso lo dice ahora, eso no lo dijo en ese momento. Es verdad, que ahora cuando salen del gobierno. Pero fíjate qué curioso que es que ella dice eso
y hoy no puede seguir siendo fiscal. Eso lo dice ahora. Pero ¿por qué no puede ser fiscal? Por eso lo dice ahora, porque ya no es fiscal. Tú dices que no es una irresponsabilidad llamar a la calle. Vamos a ver, Oscar. A mí no me parece una irresponsabilidad. A mí no me parece un acto irresponsable que él llame a manifestarse en la calle. A mí lo que me parece irresponsable es que se autoproclame presidente de la República, él solo, porque sí, porque yo lo decido y porque me parece. Porque ya, además, a ver, ¿cuánto duró el vacío del poder en Venezuela? 13 días. No. ¿Cuándo declararon que Nicolás había abandonado el cargo? Del año pasado. O sea, la oposición da un paso para asaltar el Poder Ejecutivo, porque es el asalto al Poder Ejecutivo, porque eso no tiene otro nombre. Ya lo hicieron en 2002 juramentando a Carmona. Lo dan luego en el 17, ¿fue? Fíjate qué importante lo que acabas de decir. Fue en el 17, la declaración de abandono. Fíjate lo importante de lo que acabas de decir, que yo quiero aprovechar por lo que pero es justo lo que estás diciendo. No, pero déjame hablar porque es mi idea, tú hablaste. No, pero ¿qué me estás preguntando? Yo te estoy preguntando una cosa y me respondes otra. Desarrolla. Si fue en 2017, creo que fue en 2017, que la oposición, que la Asamblea declara que el presidente de la República, en pleno ejercicio de funciones, abandonó el cargo, según ellos, entonces tampoco tomaron las medidas. Es decir, hay una serie de disparatismo político dentro de la oposición y desde la Asamblea Nacional que no se concreta si no es con el apoyo de los Estados Unidos y la amenaza militar que lanzó ayer John Bolton. Si no es así, la oposición venezolana sigue en su disparatismo político, en su enfrentamiento interno. Tú dices que a Falcón le hizo daño el haber sido candidato. Para terminar de concretar. Tú me dices que a Falcón le hizo daño el haber sido candidato presidencial. Por supuesto que le hace daño. Si la oposición misma no puede conseguir a un político con una concepción un poco democrática y centrada, porque ellos mismos lo destruyen. Okay. No puede haber democracia y no hay democracia cuando no hay respeto a las instituciones. Eso tenemos que estar claros todos. Segundo, hay que estar muy claro en lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Hoy Juan Guaidó es presidente encargado de Venezuela porque se le venció el periodo legal o constitucional que tenía Nicolás Maduro. Eso de encargado, eso no existe. Sí, sí existe. No hay que leerse el artículo 233 de la Constitución. Lo tenemos aquí, te lo puedo leer. En caso de que falta el presidente... Y no hay presidente porque no hubo elecciones legales. Por muerte, no hubo elecciones porque legítimas. se vuelva loco o porque lo destituya. En 1994... La figura del presidente encargado no existe. Eso no existe. Eso también hay que decirlo. O sea, hay que ver. O es que aquí, en el 94, hubo un pacto que ocurrió por una negociación donde hubo actores que sí querían negociar para que hubiese elecciones 2 años después. Eso existió porque hubo fraude de por medio. Pero aquí no ha querido haber negociación. Si hubiese negociación, estuviéramos en otra situación. Yo le quiero hablar además a todo el pueblo venezolano en este momento. Perdón. Y sobre todo el pueblo venezolano que está aquí en República Dominicana. Lo que está ocurriendo hoy es una precaria de presidencia Juan Guaidó a través de la Asamblea Nacional, pero hay que estar muy claro en las condiciones en las que estamos. El poder militar hoy secuestrado prácticamente solo responde en alguna parte a Nicolás Maduro, porque hay que decirlo, muchos de esos tenientes coroneles, muchos de esos oficiales y suboficiales se han ido fugados del país porque no les han querido dar la baja porque están pasando hambre. Esa situación, por supuesto, es una situación difícil, donde hoy, la verdad, tenemos una complicación muy fuerte al tener 2 presidentes, un usurpador y uno que está cumpliendo la Constitución. A ellos hay que ser muy franco y los pasos tienen que ser muy bien dados. Hoy la verdad es que Venezuela es una crisis mundial. Hoy es verdad que la migración está afectando a las economías de Colombia y Brasil, que son los socios comerciales más importantes, y Estados Unidos, que son los socios comerciales más importantes. Hoy los socios comerciales más importantes de Venezuela reconocen a Juan Guaidó. Pero esto va a llevar su tiempo. Va a llevar su tiempo en la medida que todos los militares lean esta ley de amnistía. Esta ley de amnistía que permite, por cierto, Oscar, aquí te dejo la tuya. No te preocupes, yo la imprimí. Es muy importante. Eso hay que leerlo. Es muy importante porque eso es lo que va a construir el cese de la usurpación, el gobierno de transición, para caminar a unas elecciones libres y verdaderamente democráticas. Gracias, por Ramiro. cierto, Mujica también está llamando elecciones en Venezuela. Que precisamente creo que es importante que se toque el tema de los militares porque desde el inicio yo dije que en el centro de todo esto está que apareciese o no apareciese el Pinochet. Hasta este momento no se ha logrado que ni el jefe ni alguien importante en las Fuerzas Armadas se haya cambiado de bando. Ahora, hay algo que está muy por encima de Maduro y mucho más por encima de Guaidó, de Trump, de Putin y la María Santísima, que es el pueblo venezolano.
Y aquí hay un asunto. Las condiciones están dadas para un baño de sangre. Yo le decía fuera del aire, yo le decía fuera del aire que en España hubo una guerra en el 36 y todavía se están matando y están llorando sus muertos. Entonces, yo quiero llevarlo a ustedes a otra, acercarlos. Hay la posición del Papa, dice, si me buscan yo acepto, pero aquí lo importante es el pueblo venezolano y que no se derrame sangre. Está la posición de Mujica, que plantea un proceso electoral, pero con la supervisión no de la ONU, sino del Consejo de Seguridad de la ONU, donde está China y Rusia para equilibrar, porque el mismo presidente Mujica resumió algo simple. Los norteamericanos, la derecha norteamericana no puede aceptar, fuera la ley, fuera lo otro, no puede aceptar que las riquezas venezolanas estén bajo la influencia China y Rusia. Ok, eso se puede discutir. El asunto está que en el medio de esto está el pueblo venezolano al borde de una guerra civil. ¿Cuál sería la propuesta que ustedes tendrían para lograr cierto acercamiento? Yo sé que los dos están segurísimos de su verdad. Ustedes tienen su verdad. Ahora, ¿de qué manera, pensando en el pueblo venezolano, ustedes creen que se puede acercar esto? Por favor. Mira. Oscar. Hubo un montón de cosas que decía ahora Raniero que a mí me habría gustado aclarar, pero que yo sé que por cuestiones de tiempo no vamos a poder aclarar. El tema de la ley de amnistía propuesta por Juan Guaidó hacia los militares, a mí me parece que llega, que como decimos en Venezuela, tarde piaste, porque los militares venezolanos, desde que eran cadetes hace 20 años, están oyendo a Guaidó, a Capriles, a María Corina, a Ramos Ayub, a todos los voceros de la oposición, llamarles narcotraficantes, llamarles asesinos, llamarles ladrones, llamarles usurpadores, llamarles represores, que son una vergüenza para el país, que el uniforme les queda grande, o no tienen 20 años diciéndolo. Bueno, pero por eso ahí tú tienes tienen 20 años, tienen 20 años, tienen 20 Rodríguez Torres y Baduel estaban 20 años. ¿Quién fue Raúl Baduel? Di Raúl Baduel. ¿Quién fue Baduel? ¿Quién fue Rodríguez Torres? Hay que decirle la verdad. Pero hay que decirle la verdad. Los militares que hoy se han pronunciado en contra del régimen de Maduro, hoy están presos. Ahí está Miguel Rodríguez Torres y ahí está Raúl Isaías Baduel. Generales que son de mucha importancia y que estuvieron muy cercanos a Chávez. Insisto en acercarnos. Rafael Ramírez, embajador de la ONU, y que fue presidente de PDVSA. Raniero, tenemos poco tiempo ya, entonces vamos a ver la posibilidad de un acercamiento. Mira, yo no pongo en duda que haya sectarismos dentro de del gobierno venezolano. No lo pongo en duda. Eso nadie te lo ha discutido. Te dije, la oposición venezolana tiene 20 años insultando y ofendiendo el uniforme militar. Tiene 20 años insultando a los militares. Tienen 20 años llamando a los narcotraficantes, denunciándolos ante la Casa Blanca, diciéndole a los militares que cuando el chavismo abandone el poder, los van a deportar. Yo voy a tratar de acercarme. Y hoy vienen y les dicen, Oscar, y hoy vienen y les dicen que los apoyen. Sí, perdón, ¿estás de acuerdo? Y la misma pregunta para ti. ¿Están de acuerdo ustedes con la posición de alguien muy potable para todas las partes, sobre todo para la parte incluso del centro izquierda latinoamericano, que es el señor Mujica, don Pepe? Entonces, él lo que plantea es que sí, que hay un proceso electoral, pero no con Guaidó en el medio, sino con la supervisión del Consejo de las Naciones Unidas, porque mira, él habla del peligro de todo esto, y yo estoy de acuerdo con él. Yo estoy completamente de acuerdo con Pepe Mujica en que la gran amenaza, la amenaza sobre Venezuela no es mentira. No es de papel. O sea, la oposición me vivía diciendo que el chavismo se inventaba el fantasma de la amenaza estadounidense. Ahí están, 5.000 tropas para Colombia. Se le vio ayer en el papel a Bolton, que lo tenía escrito. Oscar, ¿tú simpatizas con nuevas elecciones en esta coyuntura? Con el Consejo de las Naciones En esta coyuntura hay que buscar una solución negociada. Nuevas elecciones. Hay que buscar una solución negociada. Si la solución negociada... Propuesta de Mujica. Eso habrá que sentarse a discutirlo, porque las decisiones no pueden tomarse es tu opinión, desde esos son fuera. ellos que se van a sentar. Yo lo que pido es la opinión de ustedes. Hay una propuesta formal del señor Mujica. ¿Qué te parece esa propuesta de que hayan elecciones, pero no elecciones cualquiera, sino bajo la supervisión del Consejo de Seguridad, donde manda Rusia, donde manda China junto con Estados Unidos, y lo demás son cortos. ¿Tú estás de acuerdo? Tu opinión sobre a mí me parece que sería una solución viable. Ahora, eso no toma 2 días, eso no toma 3 días, y eso conllevaría
que todos los actores políticos abandonen sus posturas radicales. Las dos partes. Bueno, correcto, Oscar. Finalmente, Ramiro. Correcto. Tenemos que Maduro, un partidario, nuevas elecciones. Y el presidente Guaidó. Bueno, yo no hablo por el presidente Guaidó, yo no hablo por la Asamblea Nacional, yo hablo como analista, trato de hacerlo. Hay veces que definitivamente la sangre y el corazón palpita de tal manera que no puedes dejarlo a un lado. La verdad es que yo, desde el punto de vista analítico, yo les preguntaría a ustedes. ¿Ustedes creen en la democracia rusa? ¿Ustedes creen en la democracia china? No devuelva la pelota. No, pero ese es el problema. No se abandonan las posturas radicales. Ese es el grave problema que tenemos. Es una reflexión que hay que dejar ahí. Yo diría, ¿por qué no la OEA? ¿Por qué no la OEA? ¿Por qué no la OEA? Porque no tiene ninguna credibilidad y es un instrumento de los norteamericanos. Ahí está. Pero ahí está. Lo que pasa es que cuando hablamos del Consejo de las Naciones Unidas es la participación de las otras partes. La OEA es una cosa al servicio de... Yo lo que creo... La OEA cogió su propia carta fundamental. La votación fue 18 a 16 en la OEA. Entender que hoy en Venezuela... Está dividido. Hoy en Venezuela hay una grave crisis. Hay una grave crisis porque hay un régimen dictatorial que hoy no quiere negociar, que no ha querido negociar, que cada vez que llama a diálogo se burla de la oposición, se burla de las regímenes internacionales, se burla de todo el mundo en ese sentido y por tanto no llega nunca a una solución concreta. Creo que la solución real en Venezuela es que cese la usurpación, que caminemos a un gobierno de transición, que por supuesto... tiene que ser integrado por todas las áreas, por todos los sectores. El asalto al Poder Ejecutivo. Desde el 2002 no paran con elecciones libres en Venezuela. Muchísimas Hay gracias. algo importante que quisiera dejar como reflexión. Finalmente. Una obsesión. Es verdad que hoy en Venezuela no va a una guerra civil, estamos en una guerra civil. No puede ser que cada una vez una manifestación, aquí me acaban de decir, es que salir a la calle es estar expuesta a la represión. No debería ser. En un país libre no debería existir eso. Segundo, la cantidad de muertos por homicidios de inseguridad son unas cifras alarmantes. Hoy los venezolanos sienten... No desde hoy. En los 90 en Venezuela te mataban por robarte los zapatos. Peores ahorita. Claro, y en los 90 fue peor que en los 80. Tenemos cifras... Y en los 80 fue peor que en los 70. Tenemos cifras donde hoy... Y en los 70 fue peor que en los 60. Caballeros, 120 venezolanos mueren casi que mensualmente en Venezuela. Eso es grave. Caballeros. Entonces yo creo que hay que estar muy atento a la situación de lo que va a ocurrir. Reñero, ¿tú sabes que me llama la atención? Muchísimas gracias. Si me regalan un minuto, Pablo, me regalan un minuto. ¿Sabes qué me llama la atención? Pero un minuto. Que tenemos un diálogo de sordos aquí otra vez. El diálogo de sordos está porque no queremos reconocer lo que está ocurriendo en Venezuela. Hoy la única institución legítima es la Asamblea Nacional. Otra vez estás hablando. Gracias. Pero es que es así. Gracias. Otra vez estás hablando. Gracias, es que gracias. No oyes. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Gracias. Es que no oyes. Señores, ven para acá que era inevitable. Esto... son dos caballeros, pero lo cierto es que la situación de Venezuela, amigos, quizás por eso es que uno insiste tanto. Imagínense el nivel de confrontación que hay en Venezuela, que dos señores muy bien educados, muy correctos, caballeros y amigos, fíjense el nivel de contradicción. Queda en el aire la propuesta que uno ha hecho suya del presidente Mujica de unas elecciones supervisadas no por la OEA ni por la ONU en sentido general, sino por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde están las partes que en verdad son las últimas, responsables últimos de todo lo que está pasando, porque en el centro, es una opinión muy personal, de los problemas venezolanos, está el control de las riquezas venezolanas, o por los Estados Unidos, o por China y por Rusia. Muchísimas gracias, señores. Y también importante. Por favor, donde manda capitán no manda soldado. Pero que los cubanos tienen una invasión. Lo que pasa es que eso decía Kissinger. No me ponga ese tema porque eso decía Kissinger cuando Allende. Quedémonos con Rusia, quedémonos con Rusia y con China y con los norteamericanos de un lado. Muchísimas gracias. Volveremos a encontrarnos. Continúen, Jorge Martínez. Continúen.
Gracias por continuar con nosotros en Enfoque Matinal. El caso Bahía de las Águilas ha sido un caso muy conocido en los medios de comunicación y hasta por el ciudadano de a pie en República Dominicana, porque desde el 2007 inició una litis que atribuía que en tiempos de Balaguer se había hecho un burdo comercio de unas áreas que son una reserva ecológica. A partir de ahí comienza una batalla judicial en la que vimos argumentos tanto del Estado, que defendió hasta su última instancia y recientemente ha recibido ganancia de causa, como de los adquirientes. Más de 1.200 títulos de propiedad fueron nulados en 53 recursos. Sin embargo, esta semana hemos visto una nueva herramienta, un nuevo elemento, luego que ya la justicia se supone llegó a una ganancia de causa definitiva. Así que para conversar de esos nuevos elementos, tenemos aquí en el estudio al abogado que representa al Consejo de Abogados de quienes tuvieron en algún momento esos títulos de propiedad, el señor Rafael Regalado. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Regalado. El escenario está abierto para escuchar los argumentos de ustedes, que ahora ya luego que la Suprema Corte de Justicia determinó que el Estado es el legítimo propietario de las tierras de Bahía de las Águilas, entienden todavía que hay más que buscar y quisiéramos escucharlo. Bueno, es precisamente la falsedad en esos argumentos que tú has externado, que nosotros estamos aquí para esclarecerlo. Mira, en primer lugar, los terrenos de Bahías de las Águilas fueron cedidos por el Estado a ciudadanos dominicanos en la misma forma y manera en que el Estado se la otorgó a los ciudadanos del sector turístico de Puerto Plata, la misma modalidad, el mismo procedimiento, que también se utilizó en el este para desarrollar al este, y en esa misma forma fue que se le otorgó los terrenos a los ciudadanos dominicanos en el sur para que se desarrollara el sur. Ahora, ¿qué es lo que acontece? Que hay personas que no pudieron obtener de manera legal a través del Estado sus derechos de propiedad, que sí lo obtuvieron de una forma no muy clara, pero resulta que el Estado Dominicano en ningún momento ha podido demostrar en los tribunales de la República Dominicana el fraude alegado. Y en justicia, si usted no prueba, no va a establecer la verdad y por ende la justicia no le va a favorecer. Regalado, pero una cosa me asombra. Usted se refirió a terrenos que en otros polos turísticos el Estado entregó, pero en ninguno de ellos fue calificada esa acción como un fraude. Y adicionalmente, ahora ya en un proceso que fue a primera instancia, que fue apelación y que fue también a la Suprema Corte de Justicia, yo creo que la discusión no debería ser de hecho y de derecho, porque ya hay una decisión definitiva. ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer? Es que no es real, es que no es verdad. La decisión que da la Suprema Corte de Justicia es una decisión que deja en el limbo jurídico el caso Bahía de las Águilas. ¿Por qué? Porque es un limbo. ¿Por qué? Una sentencia no deja limbos. Sí, ¿por qué? Me voy a explicar. El Tribunal de Jurisdicción Original emite una sentencia que el Tribunal Superior de Tierra, al ser apelada, la revoca y la deja nula, sin ningún valor ni efecto jurídico, porque esa sentencia no sirvió. La sentencia de la juez Alba Luisa Ver Marcos no sirvió. Entonces el Tribunal Superior de Tierra, ese Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, anuló, revocó, extinguió los efectos de esa sentencia. Pero ¿qué resulta? Que cuando se recurre en casación, la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, y nos vamos con 53 recursos incoados por los propietarios y un recurso incoado por el Estado. ¿Cuántos abogados llevaron esos 53 recursos?
No tengo, son como 72 abogados. Entonces, después de una litis de unos 17 años, usted trata de convencer al país de que esos 17 abogados, ninguno pudo conquistar la decisión de un juez. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es esas decisiones que el derecho hay que aplicar los derechos. El derecho hay que aplicar los derechos. El Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central anuló la sentencia, revocó la sentencia de primer grado. Y ahora, en el recurso de casación, la Suprema Corte de Justicia casa. Casar significa revocar, derogar, anular una sentencia. La Suprema casó la sentencia del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central y al no enviar a otro tribunal de la misma categoría, como dice el artículo 20, dejó en un limbo jurídico el asunto Bahía de las Águilas, pero violó ese artículo. Y cuando se viola un artículo de tal magnitud como es el artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, se prevarica, y por eso fue que le pusimos una querella por prevaricación al presidente de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia. Vamos entonces para que la gente no se entienda, porque si hablamos solo en términos jurídicos podemos dejar al público en el aire. En primera instancia, ustedes pierden. Sí. En apelación, pierden. Sí. Cuando van a la Suprema, se supone que la Suprema lo que hace es evaluar si el derecho fue efectivamente aplicado. Exacto. La Suprema no toma decisiones nuevas, solo se remite a si la apelación fue efectivamente de derecho. La casación. Exacto, la casación fue efectivamente de derecho. Dice la Suprema que fue efectivamente de derecho. Entonces, ¿cuál es ese aspecto del artículo 20 de la Ley de Casación? Porque es muy largo ese artículo, que usted considera que fue afectado. Solamente el párrafo primero es... Vamos a leer el párrafo primero. Exactamente, de manera precisa, mandatoria y obligatoria, manda a la Suprema Corte de Justicia a que cuando case una decisión, debe de enviarla a un tribunal del mismo grado que dictó la sentencia recurrida en casación. Ok. Entonces, por favor, si tú puedes leerlo para que no se crea que uno está inventando, tú te vas a dar cuenta que es lo que está pasando. Y por eso le pusimos una querella por prevaricación al presidente de la tercera sala, el doctor Ramón Manuel Herrera Carbucia. Ok, mientras me funciona el poder leer el artículo 20 de la Ley de Casación, ¿hacia dónde ustedes quieren que vaya ese recurso? Porque se supone que después de la decisión de la Suprema, el recurso que ustedes podrían ahora mismo asumir es ir al Tribunal Constitucional si ustedes consideran que se les atropelló un derecho fundamental. Pero se fueron por otro lado. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde quieren llegar? Mira, hay diferentes vías. Ya están abiertos varios recursos de casación. Estamos incoando recursos en tercería, que ya están fijándose esos recursos. Tenemos la vía abierta de la revisión constitucional. Pero aparte de todo, es que la Suprema Corte de Justicia impide que el Estado pueda atacar los certificados de títulos que están vigentes. ¿Por qué? Porque es que esa sentencia que casa la sentencia del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central no tiene ningún tipo de efecto, de eficacia, de ejecución. ¿Por qué? Porque fue que la Suprema canceló al casar la sentencia del Tribunal Superior de Tierras y no enviarla a un tribunal, dejó en el limbo el asunto, porque con esa sentencia que dio el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, jamás van a poder ejecutar nada. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué? Porque fue que casaron, derogaron, anularon las sentencias del Tribunal Superior de Tierra del Departamento Central, y al ser nula no tiene efecto alguno, carece de validez.
Okay, Eso es lo que yo quiero que la gente entienda. Regalado, este es un asunto muy serio y el país ha tardado y ha tratado de comprender en muchas discusiones jurídicas lo que representa el caso Bahía de las Águilas, así que no podríamos entenderlo solo escuchando una campana. Quiero que usted me permita escuchar también a la abogada Laura Acosta, porque hay que equilibrar estas posiciones que surgen luego de que uno cree que ya el caso había sido definitivamente concluido en justicia. Laura, muy buenos días. Quisiéramos escuchar esa otra campana respecto a lo que alegan ahora mismo los abogados de quienes fueron en algún momento adquirientes de esos terrenos. Buenos días, ¿cómo están? Bien, te escuchamos. Vamos a subir por favor un poco el volumen de Laura. Lo que yo escuché ahora decir al colega es que al casar sin envío la Suprema Corte de Justicia, en realidad, supuestamente no existía ninguna sentencia que subsistiera en el proceso, ninguna sentencia que subsistiera. Sin embargo, resulta que cuando una sentencia es casada, tal y como dice el colega, subsiste la sentencia de primer grado que fue dictada por la magistrada Alba Luisa Marcos, y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en su dispositivo lo establece, y establece de manera clara que se restituyen los derechos del Estado Dominicano sobre dichos terrenos sobre la base de la sentencia de primer grado al haber sido casada la sentencia de segundo grado. De modo que entiendo yo que en lo que concierne a ese aspecto específicamente que acabo de escuchar del colega, creo que comete un error al decir que al casarse una sentencia sin envío no queda en un limbo jurídico el caso, ya que subsiste la sentencia de primer grado que anuló la totalidad de los deslindes y de las transferencias realizadas sobre dicha parcela, subsistiendo únicamente el derecho del Estado Dominicano sobre la misma. Quisiera entonces, señora Acosta, escuchar ahora de parte suya si considera que hay alguna vía para que este recurso que los abogados de la otra parte están incoando afecte la decisión que de manera definitiva ha dado la Suprema Corte de Justicia, o esto ya simplemente será un cacareo. No, tengo entendido que lo que han hecho los abogados es cuestionar penalmente a los jueces, al magistrado Ramón Herrera Carbucia, que es uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, quien preside la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, y simplemente han incoado una querella en su contra penal, lo que no afecta evidentemente el recurso inmobiliario. Ahora bien, ellos tienen la posibilidad, si entienden que le han sido violados sus derechos constitucionales, de acudir al Tribunal Constitucional en revisión constitucional de dicha sentencia. Ese es un recurso que les queda abierto y que tienen esa posibilidad. Sin embargo, el recurso de revisión constitucional no es suspensivo de la aplicación y de la ejecución de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Él se refiere, Acosta, a que en un punto dado no es válida la decisión de un tribunal y que a partir de ahí se hereda la ilegalidad. ¿Qué opinas sobre esto? Eso no lo entiendo jurídicamente. Que en un punto dado no es aplicable una sentencia. La Suprema Corte de Justicia dictó una sentencia y esa sentencia es ejecutoria y es una sentencia que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Y que decidió casar sin envío la sentencia del Tribunal Superior de Tierra, prevaleciendo la sentencia de primer grado. Pero ahora, vamos a leer el artículo 20. La posibilidad, porque vamos a leerlo, yo lo tengo aquí. Uno habla de los casos jurídicamente de forma específica. Ellos tienen la posibilidad de acudir ante el Tribunal Constitucional, la que establezca si procede la revisión constitucional de esa sentencia. Y si procede, pues entonces ellos, si obtienen ganancia de causa en el Tribunal Constitucional, ya veremos esa circunstancia y allá nos encontraremos. Esa es la regla del derecho. Uno incoa acciones, gana o pierde, y si no está de acuerdo con la sentencia, uno la recurre. Eso es lo que se hace normalmente y eso es lo que ellos han hecho hasta la Suprema Corte de Justicia y lo que me imagino que harán una vez les sea notificada la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Muchísimas gracias, abogada. Es su derecho. Muchísimas gracias, Laura. Laura. A la orden. Laura Acosta ha sido la designada por el Estado para estar a la cabeza de este expediente histórico. Y entonces yo quiero, porque ya lo tengo por aquí, leer cuál es el artículo 20 de la ley de casación que ustedes alan por los moños para asumir que esta decisión
ha sido ilegal. Señala, por lo menos en la primera parte, que la Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo grado o categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso. Y ahora yo le pregunto a usted, la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada aquí es algo indiscutible. ¿Hacia dónde ustedes lo quieren llevar? ¿Hacia dónde creen que lo pueden llevar? Es falso. No hay autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Es que no hay sentencia para ejecutar. Es que el Tribunal Superior de Tierra del Departamento Central anuló, dejó sin ningún valor ni efecto jurídico la sentencia de primer grado, que es lo que ahora pretende, haciendo derecho la Suprema Corte de Justicia con su fallo, decir que tiene validez. Por eso es que este artículo es tan importante. Óigase bien, la sentencia de primer grado de jurisdicción original dictada por la doctora Alba Luisa Ver Marcos fue anulada por el Tribunal Superior de Tierra del Departamento Central. Y la sentencia del departamento, de ese tribunal, fue casada, es decir, anulada por la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, por más que quieran decir ellos, y la Suprema Corte de Justicia, por más que quieran decir que la de primer grado es la que se va a ejecutar, es inválido eso. Entonces, al no enviar, que ese fue el grave error, ese fue el tollo jurídico, al no enviar a otro tribunal de un mismo grado, como dice el artículo 20 que tú leíste ahora, se quedó en el limbo y no tienen nada que ejecutar. Y si la Suprema Corte de Justicia aún sigue metiendo la pata en este proceso y dice, como dice la doctora Acosta, que ese fallo que aún no se ha notificado manda a que se ejecute una sentencia nula, es peor aún todavía este asunto. Por lo tanto, el Estado cometió un grave error en irse a juicio, a pleito, porque tiene 6 años atrasado el desarrollo del polo turístico por no reconocer los derechos de propiedad que adquirieron a través del Estado Dominicano mediante los procesos que dice la ley. Eso es lo que nosotros tenemos que decirle a este pueblo que se está llevando de funcionarios que hablan, que por primera vez un juez de la Suprema Corte de Justicia tiene que hacer una rueda de prensa y emitir un fallo que aún ese fallo no se ha notificado. Y están hablando de que adquirió la autoridad de cosas. ¿No se ha hecho la lectura pero íntegra por todavía? favor, ¿Usted no es tiene que la lectura íntegra? Es que no es lectura. Okay. Es el proceso. Oye, el proceso es que las sentencias, los fallos, tienen que ser notificados en el domicilio de las partes para que a partir de ahí comience y se compute el término para el recurso. Los plazos para los recursos. Para los plazos. Regalado, vamos a verlos entonces en otros recursos y vamos a dar seguimiento a todo este debate que es de mucho interés para el país. Así que gracias por visitarnos, gracias por estar aquí, porque abiertos siempre a que cada campana tenga fundamentada la comunicación que hace al país. Y más en esto, más que en esto, porque el caso Bahía de las Águilas es una llaguita que tiene un pelado que a los dominicanos nos duele. Sí, pero si se hubieran llevado de César Pina Toribio, cuando era consultor jurídico, que elaboró un contrato entre el Estado Dominicano y los propietarios, hace 6 años que el cuarto polo turístico hubiese estado desarrollado como está desarrollado, el este como está desarrollado, el norte. Ese acuerdo lo que quería era que se le pagara a gente que no fue nunca dueña de eso. No, a los propietarios, a los que tienen certificado de título expedido por el Estado, pero, que no fue un limpiabota. Pero el fondo de esto es que era un fraude. Pero es que hay que probar el fraude. Pero ahí llegó a la Suprema. No se ha probado el fraude. Eso es lo que pasa. Esa es la realidad de este caso. Y por eso es que hay que actuar conforme a lo que establece el derecho, la ley y la justicia. Regalado. Gracias. Bueno, gracias a ti. Este es un pleito que vamos a seguir también en la justicia. Y con ustedes continuamos en la programación.
Señores, hoy es un día buenísimo para nosotros porque es de esos que uno comienza a parir cosas nuevas, a parir. Entonces hoy el programa da a luz un nuevo segmento. Nuestro director, coordinador de redes sociales, tanto en CDN como en el Caribe, nos acompaña de inmediato para hablar de cómo están las redes sociales en esa actualidad que todos los días es novedosa. Así que Samuel Guzmán, bienvenido a Enfoque Matinal y qué bueno que eres de la casa para actualizarnos. Así es, Adis, buenos días amigos de Enfoque Matinal. A continuación les mostramos un resumen muy pequeño de esos temas tendencia ahora mismo en redes sociales, sobre todo en las redes de CDN, en su versión de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y demás. Les recordamos que pueden seguirnos los que aún no lo han hecho. El tema principal del momento, como debe ser, es el fallecimiento del bachatero Yoscar Sarante y las reacciones, como bien ustedes comentaban al principio del programa, las reacciones que no se han hecho esperar de bachateros también solidarizándose pues con este caso, ¿no?, de el fallecimiento de Yoscar. Uno de los que reaccionó, entre ellos el Torito, también Fernando Villalona y Anthony Santos, que envió un mensaje más detallado sobre el fallecimiento y le dice: mi amigo, mi compadre, cuánto dolor siento al saber de esta triste noticia, una pérdida irreparable de un ser humano sin precedentes y de un artista entregado y resignado a jugarlo todo por su convicción de bachatero. Nuestro género perdió uno de sus pilares primordiales. Yo en lo personal perdí un amigo leal y respetado. Dios guarde tu alma, entrañable amigo. Tu país está de luto y la bachata pierde uno de sus máximos exponentes. En general, un general de 5 estrellas, brindemos por ellas hasta la eternidad, mi compadre. Pues ese es el mensaje de el Mayimbe, ¿no? Fernando, o tu Mayimbú, como le dicen, Anthony Santos, a Yoscar Sarante. Todos sabemos que falleció, pues anoche ya cerca de las 11:30 de la noche, más o menos, se daba a conocer la información a través de CDN, a través de sus portales, sus redes sociales. A causa de complicaciones pulmonares, falleció en una clínica en Estados Unidos, por allá por la Florida. Redes de CDN, si ustedes quieren ver este tipo o otro tipo de noticias en nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram, les recuerdo que pueden seguirnos. También está la programación en tiempo real, en vivo de CDN Televisión. Ahí está el botón en rojo, usted lo pulsa y puede pues darnos seguimiento. Soy Samuel Guzmán y hasta una próxima. Muchísimas gracias, Samuel. No, saludos. Vos, para echarle guararé a ustedes. Además hay conocimiento y buena voz, ¿no? No, entonces... El colega de la radio, no, gracias. Samuel muy bien, colega de la radio. Samuel es ponerle ya cara al rostro que le da la voz al programa de Yadira. Así que la gente ahora ya tiene la oportunidad de ver quién es el dueño de esa voz. Ya le está al nivel de Federico Núñez Mañán y Pablo Maquini. Si sigue así, bueno, muy buena presentación de credenciales. Muy bien. Gracias por tu compañía. Señores, para el día de hoy, ya terminando, ¿qué se puede esperar? Pues hoy continúa el caso de Brecht y justamente ahora a las 9 de la mañana, Participación Ciudadana promete un informe de índice de la percepción de la corrupción 2018. Adicionalmente, ¿qué se puede esperar para hoy? Esté atento en la programación de CDN. Dice Anadegas que la situación de Venezuela podría generar escasez de combustibles. Vámonos. Bye, hasta mañana.